Listo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Amigas de Educación Especial hoy. Hoy noche de martes, 10 de noviembre de 2020. Y como actividad tenemos la evaluación en tiempos de pandemia y bueno, expectativas o realidades. Y para ello, bueno, pues invitamos a unos colegas, son compañeros también de otros estados y con diferentes también actividades y funciones, pero hoy no vienen representando a la institución, pero vienen a platicar sobre sus sentires también, sobre sus experiencias y referentes acerca pues de este tema que hoy tenemos, ¿no? Y es la evaluación en este primer periodo. Como bien sabemos, se emitió un documento el día 6 de noviembre, que fue el viernes, donde nos plantean una serie de orientaciones para poder evaluar este primer momento de trabajo de este ciclo escolar. Y por ello, bueno, ahorita les voy a dar la palabra y los voy a presentar a nuestros colegas para que también sepan quiénes son e inmediatamente después de eso vamos a hacer una pequeña contextualización de cómo se ha ido trabajando desde sus miradas, ¿no? Desde lo que han observado en sus espacios también de trabajo con referencia a lo que antecede a este documento de evaluación. Y bueno, pues vamos a presentarlos. Está con nosotros la maestra María del Rocío Esparza Castro, que ella es asesora académico del Departamento de Educación Especial en Durango. También está la maestra Luli Velarde, que ella es apoyo técnico de zona de supervisión 2 en Durango, que también ahorita va a acompañarnos. También está el maestro Lincoln Felipe Ríos Gallegos, que él es maestro en gestión educativa y bueno, pues también es doctorante en supervisión en educación y es supervisor de educación especial también en Parral, Chihuahua. Y tenemos también al maestro Apolonio Valdés Magallán, que también ya ha estado en algunas charlas también aquí en esta página. Y bueno, pues él es profesor también en el estado de Nuevo León. Y ambos, bueno, todos estamos en Grupo TEI de México. También es otra de las situaciones que queríamos compartirles. Pues vamos a empezar. Maestra María del Rocío, si nos quiere, si podemos empezar a contextualizar esta parte de cómo, qué antecede este documento, ¿no? Adelante, maestra. Está su micro, maestra. Gracias, maestro Alfonso. Creo que hablar de la evaluación en educación especial habla de un trabajo, sobre todo en los centros de atención múltiple, de un trabajo muy fino y delicado que parte desde la elaboración de la evaluación psicopedagógica y de la elaboración del plan de trabajo del alumno y el seguimiento para llegar a otorgar una calificación donde a través de los documentos que rigen el trabajo, que ya sea los planes y programas de estudio o los marcos curriculares, el diseño universal o las habilidades adaptativas, donde los maestros toman su qué trabajar y también su qué evaluar. Ahora, eso nos antecedería a esta situación que estamos en estos momentos viviendo. Sin embargo, creo que el documento de orientaciones para la evaluación vino en un momento que quizás no se consideró que fuera necesario o prioritario emitir una calificación. Se consideró más una evaluación en el sentido propio, en el objetivo neto de la evaluación, que es mejorar la acción educativa, ¿no? Creo que la reflexión sobre la práctica que debe de hacer todo maestro en este momento era más importante, ¿no? Esos apartados cualitativos de la evaluación, sobre las condiciones del alumno, sobre el quehacer propio del maestro y sobre el avance en el que evaluar, en el avance del aprendizaje de los alumnos. Creo que todo maestro en su mismo actuar lleva una visión cualitativa de la evaluación y que va mejorando constantemente ese actuar.
Entonces, este momento que antecede al documento de orientaciones, pues viene a generar sí ciertas situaciones de incertidumbre en los maestros, ¿no? Porque no lo tenía ni tan planeado ni tan considerado en este proceso. ¿Sí? El maestro, en el momento de realizar su evaluación, el maestro, de su planeación, el maestro también incluye los elementos de qué evaluar. Sin embargo, ahora en estos procesos, que son estrategias diversas, el maestro de entrada no tenía considerado estos elementos, dado la diversidad de estrategias sobre las que estaba trabajando, que atendían más a sostener a los alumnos en el proceso educativo. Y atender sus prioridades de aprendizaje, más que llevar un proceso formativo distinto. Creo que eso sería algo de los antecedentes sobre antes del documento. Sí, muchas gracias, maestra. Maestra Luli, también si quiere darnos qué antecede este documento con relación a lo que usted ha observado. Sí, bueno, en la experiencia, ¿verdad? Con nuestro centro de atención, pues desde el 18 de marzo que oficialmente se declara pues la contingencia y que se dan indicaciones de que pues es necesario dejar la escuela, pues desde ahí, ¿verdad? Nos empiezan de instrucciones, de información, primeramente, pues realmente yo pienso que todos nos imaginábamos que esto iba a ser por un periodo corto, que, bueno, yo en lo personal, pasando las vacaciones de Semana Santa, retomamos otra vez, pero bueno, no ha sido así. Entonces, en la escuela, pues fue necesario establecer prioridades. Primeramente, pues, o sea, vimos la necesidad de vincularnos de nuevo con los alumnos, contactar a los padres de familia, porque, pues, o sea, siempre la idea de los maestros fue darle continuidad al trabajo con los alumnos, ¿verdad? En nuestro centro se atienden aproximadamente 243 alumnos en condición de discapacidad severa múltiple. Entonces, pues, o sea, la primera estrategia fue, todo esto, la verdad, es dirigido, es así, está basado en el liderazgo pedagógico de la directora del centro, ¿verdad? Y en base al trabajo colaborativo que todo el personal, en el centro participan alrededor de 27 docentes, más el equipo de apoyo. Entonces todos, o sea, la directora pues ha tenido mucho cuidado de ejercer ese liderazgo, de mantener mucha comunicación con los docentes y de hacer un trabajo colaborativo. Entonces principalmente fue el vínculo con los padres de familia, rescatar a los niños, conocer cómo era la situación de familias, cómo estaban, y se hizo como un diagnóstico, no les voy a mentir, al principio en la primera parte de la contingencia se hicieron visitas domiciliarias. Ahorita eso está un poco restringido aquí en Durango pues por la condición de que se propagaron los contagios y todo eso, ¿verdad? Pero al principio sí se realizaron visitas domiciliarias, entrevistas. Entonces, toda esa primera etapa, toda esa parte permitió hacer un rescate de la mayoría de los alumnos, de saber cómo estaban, dónde estaban, en qué situación emocional sobre todo estaban, ¿verdad? Entonces, se hace primero esa vinculación con los padres de familia. Cada maestro trata de darle continuidad a la propuesta pedagógica con sus alumnos, sobre todo mucho cuidado de seguir desarrollando y darle seguimiento a todo lo que son las habilidades adaptativas, que también aquí se incluyen actividades académicas porque se rescata todo lo de las habilidades de la lectoescritura, pensamiento matemático, uso y manejo del dinero, habilidades de la vida diaria, habilidades sociales, de comunicación. Todo eso fue así como que la parte prioritaria de atender.
Se trabaja en colaborativo con el equipo. La escuela es muy socorrida y tiene esa fortaleza de que tenemos apoyos de psicólogo, trabajador social, maestro de comunicación, maestro de teatro, maestra de música, maestros de educación física. Entonces, cada uno desde su función, a través de diferentes estrategias como videos, los maestros se han reunido muchísimo, la directora ha tratado de continuar con las reuniones académicas, hasta han compartido experiencias, estrategias, yo propongo esta actividad, un trabajo así como de muy puntual y muy sistemático de no soltar sobre todo la función pedagógica de los docentes, ¿verdad? Entonces, todo esto nos ha permitido de contar con muchísima información de los alumnos, saber el desarrollo que han llevado en las actividades. Obvio que hay padres de familia que todavía, pues, o sea, no se tiene una respuesta como se quisiera, pero también se entienden ahorita las condiciones. Entonces, o sea, pero sí hay un trabajo muy sistematizado. Todos les tuvimos que entrar al reto de aprender a trabajar con el Zoom, con el Meet, hasta los padres de familia, la verdad, porque también se detectaron áreas de oportunidad porque los papás daban a conocer algunas situaciones de desesperación porque esto de la pandemia pues despertó muchas cuestiones de la crianza de los padres, de estrés, de ansiedad, de estamos todo el día en casa. Entonces, todo esto generó ciertas situaciones en las familias y la verdad, o sea, y tenemos evidencia de ello, se ha dado continuidad, pues apoyo, asesoría a los padres de familia como tipo escuela de padres. No todos los padres se pueden conectar, no todos los padres han participado en estas sesiones virtuales, pero sí los padres que han manifestado interés y tienen los recursos para hacerlo, se les ha dado a ello a mucho apoyo desde el área de psicología y trabajo social. Entonces, esto sí nos permite un poco tener información de los alumnos, todo su proceso de aprendizaje, de qué es lo que han continuado aprendiendo los niños, pero aún así, pues ahorita estamos así con la incógnita, ¿verdad? Como, o sea, sobre la evaluación, sobre lo que de alguna manera se nos va a pedir, porque, bueno, estamos estudiando y analizando el documento, y no viene específicamente nada para educación especial, pero igual, pues estamos en ello, ¿verdad? Pero lo que sí puedo asegurar es que tenemos información y evidencias para, pues para valorar este proceso en los alumnos, ¿verdad? En esta segunda parte de la contingencia. Muchas gracias, maestra Luli. Pues vamos con el maestro Lincoln, ¿no? ¿Cómo percibe también o qué antecede a este documento de evaluación, de orientación? Bueno, pues primero que nada, buenas noches, agradecer la invitación. Me parece a mí que, al menos desde mi punto de vista personal, creo que ninguno de nosotros dimensionábamos el tamaño y las dificultades que traería la pandemia. Quizás pensábamos que iba a ser algo más ligero o que se iba a terminar pronto. Y yo creo que eso derivó y ha derivado muchas de las acciones que se han venido emprendiendo. Me parece a mí que con lo referente a la evaluación, cuando, si bien es cierto, por ahí de mediados de marzo se da la indicación de que es trabajo en casa y que hay que guardar unos días, etcétera, el flujo de las clases se trató de hacer bajo la misma dinámica de regularidad, obviamente con el supuesto de que, bueno, las clases van a ser ordinarias, entre comillas, y se va a estar trabajando desde casa. Y este hecho de que nosotros trabajásemos así, bajo esta indicación de las autoridades, pues nos vino a decir que cuando calificáramos, fuésemos poniendo calificaciones, lo digo en plural, pero obviamente que como educación especial sabemos que la calificación se tiene que repensar en dos, al menos desde mi punto de vista, se tiene que repensar desde dos ópticas, una para USAER y otra para CAM. ¿Por qué? Porque son criterios distintos. Cuando tú trabajas en USAER, pues tú colaboras, tú opinas, tú enriqueces la calificación que el alumno consideras que merece tener de acuerdo a sus evoluciones, etcétera. Pero cuando tú volteas la mirada a un CAM, pues es un mundo totalmente diferente. Yo incluso me atrevería a decir, desde mi punto de vista muy personal, que la educación especial enfocada en un CAM debería de transformarse radicalmente.
No puede ser correcto, al menos para mí no es tan correcto, que nos traten de ver como una escuela regular cuando en realidad no lo somos. Cuando nuestras competencias en CAM son aprendizajes para la vida, situaciones laborales, capacitación, otras de otra índole, que por qué necesariamente tendrían que estar calificadas en un sistema educativo. Yo creo que desde ahí, desde mi punto de vista, como les digo, tendría que ser un cambio muy, muy radical, porque se supone que nunca tú tienes que trabajar para enriquecer la vida de un alumno, para hacerlo independiente, autónomo, para darle trabajo. Y esto de estar empatándolo en un sistema educativo, pues me parece a mí, en lo personal, algo erróneo. Esta parte, como les decía, del hecho de que ya para finales de junio o julio les dicen a los profes, califiquen. Lo que hicieron los profes fue calificar y entregar numeraciones. Quiérase que no simulamos y simularon ellos, hablando de educación regular. En ese entendido de la simulación, pues obviamente que no nos implicó mucho, ¿no? Más que decir, bueno, si el niño tenía un 6, un 7 en marzo, pues le vuelvo a poner la misma calificación y alcanza a promover grado. ¿Qué pasa ahora? Pues que nos estamos confrontando con esta primera etapa de evaluación en el CIE. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nos tenemos que confrontar y chocar, como lo estamos haciendo ahorita, como bien señalaba nuestra compañera María del Rosario. Apenas ayer nos hicieron llegar el documento oficial con las nuevas disposiciones, con los nuevos lineamientos y criterios para evaluar, pero precisamente por eso siento yo que estamos chocando, porque el ciclo pasado, y al menos eso siento, eso vi yo, se calificó a los chavitos con calificaciones previas de meses anteriores, con producciones, que de cierta manera no complicó la situación. Ahora siento que la complica más porque ahora te confronta a varias situaciones. ¿A cuáles? Pues que ya te diste cuenta que las brechas académicas, brechas de infraestructura, brechas digitales, pues son enormes. Ya nos dimos cuenta de las carencias que tienen nuestros padres de familia y aún peor, ya nos dimos cuenta de que la educación especial, los niños de CAM, pues están más olvidados aún. Yo también me pongo a pensar, digo, bueno, está el programa de Aprende en Casa 2, pero ¿hasta dónde nos es útil realmente? Y voy a la misma, o sea, ¿hasta dónde tendríamos que transformar el CAM y su programa y su forma de evaluar y su sistema, todo en general? Y yo creo que por eso ahorita estamos en ese conflicto, ¿no? Porque ya nos alcanzó la realidad y ahora sí estamos como quedándonos de topes y cómo le vamos a hacer. Entonces yo creo que sí tendríamos que pensar muchas cosas y no olvidar a los niños con discapacidad, sobre todo los de CAM, que son los más desfavorecidos todavía. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro Lincoln. Maestro Apolonio, ¿qué tiene que comentarnos con qué antecede este documento? Ya escuché lo que quería escuchar, proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí voy a partir. En clases presenciales, me voy a remontar a hace casi 50 años. La literatura que tenemos sobre el proceso de aprendizaje de la lengua escrita, hablando específicamente de eso, pues nos habla de que existen 4 factores para ese proceso: la maduración de los alumnos, la experiencia, la transmisión social y la homeostasis, que es un equilibrio entre las 3. En aquellos años decíamos que la experiencia pues era a todo lo que el alumno tenía contacto en su casa. Se sugería que tuvieran revistas, periódicos, materiales escritos, cuentos, lo que sea, para motivar al alumno, ¿verdad? Había hogares que no tenían eso. Bueno, esa era la experiencia y había una transmisión social, pues en donde buscábamos, bueno, quiénes se pueden apoyar a los alumnos y para qué los van a apoyar, o lo que están aprendiendo los alumnos, en qué lo van a usar. Entonces, esos eran los 4 factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les repito, es en la literatura. Bueno, hablando de experiencia, hoy de manera virtual o a distancia cambia. La experiencia ya no es que tenga cuentos, periódicos, revistas para motivarlo a la lectoescritura o que le cuentes algo. Ahora la experiencia pues es que deben de tener herramientas digitales, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y en ese sentido muchos hogares, de acuerdo a sus contextos, pues están muy desfasados. No en México, o sea, no en Nuevo León, no en Durango, no en Ciudad de México, no en Chihuahua, no, en todos los países, y no se diga en América Latina. Hay estudios de la UNESCO que han informado en las 23 webinars que llevan.
Entonces, esto a distancia, primero fue la parrilla nacional, con la televisión, con el radio y con cuadernillos para aquellas comunidades, aquellas escuelas que no tuvieran el acceso a esas herramientas. Los materiales los iban a difundir el personal de CONAFE. Entonces, aquí el problema es que los aprendizajes esperados que está planteando la parrilla nacional, unos son del 2011, del plan de estudios del 2011 para preescolar, y otros son del 2017 para primaria y secundaria. Estamos trabajando con un modelo pues, pedagógico híbrido, con 2 planes y programas de estudio de 2 sexenios diferentes. Lo que nos dice la autoridad educativa local y federal es que trabajemos los aprendizajes significativos, los que son de más relevancia para los alumnos. Les estoy hablando de contexto, pues, más general, porque esto es para toda educación básica, incluye los CAMP como escuelas, incluye las USAER, las UAP, no sé si ahí hay UAP, los CAPEP, la SUDEI, incluye todo. Esta información el maestro tiene que tenerla a la mano y calentita. Entonces, por la pandemia mundial, la OEI, en la voz de su secretario general, Mariano Jabonero, pues avientan un decálogo para todas las escuelas de Iberoamérica, en este caso, por la OEI. Entonces, en ese decálogo va lo que algunos compañeros ya los escuché ahorita, qué vamos a trabajar y qué aprendizajes, qué temas, qué contenidos. Entonces, para todas las escuelas de América Latina o de Iberoamérica, en ese decálogo nos dice que antes había una aldea global y ahora se necesita una aldea virtual. Tenemos que cambiar las escuelas, una aldea virtual. La educación ya no está nada más adentro de las 4 paredes del aula o de las paredes de la escuela. La educación ya está fuera de las 4 paredes. Es lo que tenemos que entender todos. Bueno, siempre ha estado. No lo habíamos retomado. La pandemia nos vino a hacer que reaccionáramos porque siempre ha estado la educación también fuera de las 4 paredes. No es de ahorita. ¿Por qué? Porque los alumnos aprenden en todos los contextos. Eso es una realidad. Entonces, nos dice que en todas las escuelas, y aquí va lo que hay que trabajarle a los alumnos, no nada más a las personas con discapacidad, sino a la diversidad, de que hay que dar la educación de acuerdo a la medida y a las necesidades de cada uno de los alumnos. Ahí incluye a los alumnos de educación especial en los CAMP. Ahí el maestro tendrá que tener bien claro de la currícula qué es lo que tengo que tomar yo para mi grado, para mi grupo, para los alumnos y para cada uno de los alumnos. Así tan sencillo. Y lo que me llama la atención es que dice en este decálogo, en el cuarto punto, que a veces menos, pues es más. Ahí es donde hay que trabajar los aprendizajes más significativos, que tengan relevancia y que les sean útiles para la vida a los alumnos. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer los ajustes a los contenidos, hay que hacer los ajustes a las metodologías, hay que hacer los ajustes a las atenciones de los tutores y hay que hacer ajustes a la evaluación. Y aquí es donde entra el tema que nos tiene aquí concentrados. Para esto los alumnos tienen que tener el apoyo del profesor. Las autoridades, hay un compromiso de las autoridades de México, lo dijeron en la UNESCO, yo vi ese webinar, yo lo escuché ese webinar, donde otros países y otras autoridades van a dotar de dispositivos a los alumnos y a los maestros. Esa es una promesa que yo la veo muy difícil. Y hay que aprender sin salir de casa, y hay que fortalecer y hay que valorar la educación y la escuela. Y bueno, lo más importante es que juntos vamos a salir adelante. Ese es, bueno, una aportación. Yo les quiero comentar, hablando de lo que dice Mariano Jabonero, y que yo coincido completamente con él, de que hablando de lo que dice Simon Sinek, que es un personaje que da cursos de reflexión, de superación, nos dice, habla del what, del how y del why, o sea, del qué, del cómo y el para qué. En ese sentido, tendríamos que ver
llevándolo a la educación especial, o a educación básica, pues, ¿qué queremos que aprendan los muchachos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y el para qué? Porque no es aplicarles actividades por actividades para que ocupen el tiempo en casa. No es eso. Aquí en el qué y el cómo y el para qué, tendríamos que retomar nosotros como especialistas los 3 tipos de conocimiento que existen. En la literatura que tenemos de educación especial desde los 70 nos hablaban de 3 tipos de conocimiento: el físico, el lógico matemático y el conocimiento social. Ok, la A es así, la M es así, etcétera. El número 1 es así, el 3 es así, conocimiento físico. El conocimiento lógico matemático es ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Cómo lo podemos usar? Y el conocimiento social es ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir? No tiene caso aplicar una actividad por aplicarla, porque el qué y el cómo es un proceso, pero el por qué y el para qué, eso es lo más importante, eso es lo más importante. Entonces nos dice ahora en el informe Miradas de 2020 que acaba de salir, que es un seguimiento a la educación en todo el mundo. Bueno, en ese informe Miradas nos dice que no se puede ser competente sin conocimientos. Hablando de aprendizajes esperados, no se puede ser competente sin conocimientos, pero el conocimiento por sí solo no hace a las personas competentes. ¿Por qué? Porque no solamente hay que trabajar conocimientos, hay que trabajar actitudes, valores, hábitos, que es lo que venimos manejando desde aquel 2008, desde el primer curso básico de formación continua. Entonces tendríamos que ver ¿qué aprendizajes esperados encierran conocimientos, actitudes, valores y hábitos para poder atender de manera pues más integral al alumno, de manera más integral al alumno? El informe Miradas 2020 le da seguimiento a Metas Educativas 2021, y Metas Educativas 2021 sigue trabajando la lectura y la escritura y las matemáticas. Y después de Metas Educativas 2021 está la Agenda Mundial 2030. Y el objetivo 4, el ODS 4, pues habla de la educación inclusiva en general, de la atención a la diversidad. Bueno, es algo con lo que quiero empezar. Hay más información que quiero compartirles porque es la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Sí, lo iremos compartiendo, profesor. Y yo creo que sí, con base en esta primer como antecedente, ¿no? A lo que hemos trabajado, ya vimos o ya nos comentaron algunos cómo se ha ido trabajando en algunos camps, ¿no? Cómo hemos visualizado también estos elementos. Y bueno, creo que podemos partir, ¿no? De la propuesta que vienen estas orientaciones, ¿no? Decía la maestra María del Rocío y que viene en el documento que mandaron, donde sí, creo que hay ciertas ventanas de oportunidad que el propio documento refleja y sí manifiesta una parte de la realidad, ¿no? Nos dice, pues, estas 3 situaciones que viven los estudiantes, ¿no? Las familias también de estos estudiantes, quienes están participando, pues, de manera permanente, quienes lo están haciendo de manera intermitente y también de aquellas familias y niños que no nos hemos podido comunicar con ellos, ¿no? Eso me parece que es parte de esa realidad que está consciente y tiene presente, pues, la autoridad educativa. Pero luego de ahí se desprenden, ¿no? Las orientaciones ya para la evaluación y que tiene que ver ya con la calificación, que es ahí donde podemos participar, ¿no? Y lo voy a mencionar así muy rápido, que son 3, ¿no? También 3 formas de calificar. Primero, evaluar a los que participan de manera permanente, los que han estado presentes, y ahí incluso ahí sí sugiere que se evalúe a partir de los criterios de acreditación, ¿no? Y evaluación, que esos son los que son de 2019 y donde dice de que estas calificaciones son de 5 a 10, donde 5 es no aprobado y de 6 a 10 es aprobado, ¿no? Pero nos dice que los niños que cumplieron y que estuvieron de manera permanente. Luego, la segunda posibilidad, ¿qué pasa con los alumnos que participaron de manera intermitente? Lo hicieron algunas veces o empezaron y luego se alejaron. Pues ahí sugiere que se ponga una diagonal, ¿no? Bueno, un guión, se ponga que no haya información y que se platique con los padres si es posible para ver qué se va a hacer y esperar al regreso. Y la tercera, pues también, qué es lo que pasa con los alumnos, que no hubo ningún tipo de comunicación con ellos, ¿verdad? Y que es la misma situación que la anterior, poner un guión
y sin información, ¿sí? Ahora, ¿con qué contamos? Esta sería la pregunta, ¿no? Con base en estos elementos que son muy generales, aborda otras cosas. También dice que son además calificaciones que van a ser ahorita provisionales, ¿no? No lo dice así, pero son ahorita provisionales porque dice que cuando regresemos, pues a lo mejor puede haber un ajuste o para el final del ciclo pueda salir otro documento que nos diga qué calificación se va a sentar en estos casos, ¿no? La pregunta sería, con base en esto, en esta propuesta, ¿con qué contamos? ¿Con qué cuentan las escuelas para poder llevar a cabo esto? ¿Y qué retos también va a enfrentar el docente para este periodo de evaluación? Igual podemos empezar en el mismo orden, maestra Rocío. Si nos centráramos en educación especial en nuestros alumnos, yo la verdad creo que en esta situación de contingencia las generalidades no caben. Yo valdría que cada escuela, cada USAER, cada CAM tendrá que hacer su propio mecanismo. Las situaciones, yo lo planteo, si una USAER atiende 100 alumnos y un maestro de apoyo atiende 20 alumnos, y si de esos 20 alumnos ha logrado tener comunicación efectiva con 10, con 5, una comunicación no tan efectiva, y 5 se le perdieron. Por más esfuerzos que haya hecho el maestro, se le perdieron, ¿no? Por más veces que haya ido la trabajadora social a buscarlo, se le perdieron. Entonces, llega ahorita este momento de la evaluación y claro que el maestro de apoyo tendrá que aportar la información para que el maestro de grupo registre una calificación. Entonces, cada escuela, cada USAER tendrá que valorar sus procesos, sus mecanismos y las estrategias que tendrá que aplicar, y de las orientaciones considerar lo que es viable, ¿sí? Lo que es viable y lo que no. Creo que estamos en un momento de autonomía. Si se había hablado de la autonomía curricular y de la autonomía, creo que este es el momento donde el maestro tendrá que sacar todo su profesionalismo para poder tomar las decisiones que de acuerdo a su contexto y su realidad está viviendo. Creo que yo le apuesto mucho a la reflexión sobre la práctica que el maestro tiene que hacer, al profesionalismo del maestro, porque creo que si no le apostamos a esas situaciones, vamos a caer mucho en la simulación. En decir que aprende en casa 2 es la panacea, en decir que todos los niños no. O sea, si realmente queremos que el sistema educativo siga funcionando, a pesar del caos que ya menciona, el caos curricular que ya tenemos, no sé, yo lo atribuyo 3 sexenios, donde no se deja que se consolide un plan de estudio. A mí me parece formidable lo que mencionó el maestro Apolonio sobre el identificar cada maestro cuáles son los aprendizajes significativos para mis alumnos, y que el maestro ser el profesional de la educación y diga a mis alumnos que yo he tenido contacto y con estas estrategias yo le voy a aplicar. Entonces, estamos ahorita, creo que si habíamos pedido libertad, si habíamos pedido toma de decisiones como maestros, ahorita es el momento para hacerlo, ¿sí? Porque no tenemos esa dependencia un tanto del sistema, el caos curricular que existe, porque así yo le he denominado, uno es un grado, uno un programa, otro programa, y el maestro de apoyo que tiene que conocer todos los programas, y creo que ahora sí que le es imposible a un maestro de apoyo tener esa percepción de todos los planes y de los 2 programas de estudio. Entonces, ok, revísalo y saca los aprendizajes significativos, aquellos que le van a ser útiles al alumno. Y si solo tienes que enseñarlo a leer y escribir, enséñalo a leer y escribir y a sumar y a restar y multiplicar y dividir, y con eso nos damos por bien servidos, ¿no? Entonces, creo que las decisiones tendrán que sustentarse en la reflexión sobre la práctica que hace el maestro y en ese profesionalismo y conocimiento de sus alumnos y del contexto donde se desenvuelve. Más allá, creo que solo caeríamos en la simulación. Muchas gracias, maestra María de Rocío. No sé, maestra Luli, si también quiere compartirnos algo con referencia a este punto.
¿no? Sí, bueno, mire, maestro, comentar que definitivamente no, pues no podemos evaluar como si estuviéramos en el aula, ¿verdad? O sea, es necesario adaptar la evaluación a esta nueva circunstancia y yo pienso que al momento de adaptarla, considerar desde la dimensión macro que estamos viviendo, como decía el maestro Apolonio, mundial, pero también a nivel nacional, nosotros Estado, y irnos también a la dimensión micro, lo que es la situación pues de cada alumno, sus procesos que han tenido desde lo familiar, desde lo personal, cada niño, ¿verdad? Y creo que pues tendríamos que, a lo mejor se podrían aprovechar, rescatar algunas de las orientaciones que nos menciona el documento, ¿verdad? Que está circulando desde el fin de semana, pero definitivamente, pues, o sea, en el CAMP, los maestros pues van a tener que hacerlo o sea, desde los ajustes así muy particulares. En nuestro caso, en nuestro CAN, de los alumnos sí tenemos información, pero igual también no podemos hacer una evaluación así pensando en rescatar, o sea, qué tipos de aprendizajes los alumnos tienen, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel curricular, ¿qué sí tienen, qué no tienen? O sea, yo creo que nosotros estamos pensando y haciendo, o sea, rescatando procesos que los niños han continuado, ¿verdad? Con el trabajo que se ha hecho. Entonces, sí podemos rescatar algunas generalidades de las que vienen aquí, pero como dice Rocío, ¿verdad? Vamos a tener que particularizar dependiendo de cada alumno, de cada situación, también desde USAER, ¿verdad? Los maestros de apoyo aquí están, o sea, estamos viendo que podemos, o sea, compartir información, se está tratando de compartir, de rescatar información, de hacer un trabajo colaborativo con las escuelas y de alguna manera estar de la mano con el docente del aula regular para en aquellos alumnos que presentan más barreras para el aprendizaje y la participación desde la escuela regular, pues, o sea, se pueda hacer una evaluación adecuada, ¿verdad? Porque si consideramos aquí los puntos, o sea, los indicadores que vienen aquí en el documento, pues yo creo que muchos alumnos podrían quedar en desventaja, ¿verdad? Pero también sí contamos con mucha información que puede, pues que nos puede dar así como las bases para emitir una valoración de cómo están los alumnos y sobre todo también para darle el sentido formativo a la evaluación de que pueda en algún momento dado al maestro, ¿verdad? Darle información y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que adaptar desde mi intervención, ¿verdad? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que cambiar? Pero pues sí considerando esto que estamos viviendo, ¿verdad? Definitivamente no vamos a poderlo hacer como si estuviéramos en el aula, pero pues estamos tratando de que la información que tenemos de los procesos que hemos rescatado de los alumnos con el trabajo, que yo de mi zona hablo, ¿verdad? Se le ha dado continuidad en la medida de lo posible haciendo los ajustes, pues sí tenemos algunos elementos a considerar. Eso es lo que puedo yo compartirles. Muchas gracias, maestra Luli. Pues sí, hay bastantes elementos que hay que considerar. Maestro Lincoln. Bueno, pues me parece que haciendo referencia al documento que nos llegó el fin de semana, por ahí se manejan al menos, desde mi punto de vista, unos 3 principios muy importantes. Por ahí nos dice que demos prioridad a la función formativa de la evaluación, donde ésta nos permite identificar y modificar aquellos procesos y aspectos del aprendizaje en los alumnos, que es lo que los obstaculiza. Yo creo que en este punto y bajo estas condiciones sería una tarea muy compleja, o al menos desde mi percepción, por el hecho de que, quieras o no, los que están fungiendo el rol de docente son los padres de familia. Y en ese sentido, le quitas elementos al docente para poder identificar los procesos. Sería muy difícil identificar un proceso cognitivo, un proceso de aprendizaje a través de videollamadas o a través de actividades,
pues yo creo que no es igual, no es la misma actividad directa, observada, que algo presencial o algún ejercicio. Me parece ahí que le resta mucha posibilidad a los docentes, sería una situación muy compleja para ellos. También el documento nos pide por ahí que indaguemos en diferentes fuentes varios aspectos, entre ellos nos dice la opinión de los alumnos. Yo la cuestionaría bajo estas dos ópticas que insisto, ¿no? Quizás un alumno de USAER bajo ciertas condiciones sí pueda ser capaz de dar su evaluación, de autoevaluarse, de opinar cómo le está yendo, cómo siente él, si está aprendiendo o no. Sin embargo, en los CAM habría casos en los cuales algunos niños sí tendrían una dificultad muy grande o quizás no pudieran hacerlo. También por ahí dicen que se tomen en cuenta los criterios de las tareas y actividades realizadas. Y pues igual, habría que hacerlo en dos vertientes, ¿no? No es la misma el número de actividades que se entregan o se realizan de los alumnos de USAER o de los alumnos de educación regular en comparación con los alumnos de CAM. Habría que distinguir qué tipos de actividades se les ponen a los niños de CAM, si son más dirigidas, si son más con ayuda, etcétera. Entonces hay que hacer distinción. Y también por ahí viene una parte muy importante que dice identificar los saberes adquiridos en este proceso de pandemia. Pues yo creo que también es una gran tarea muy difícil, que a lo mejor un ejercicio no te va a garantizar que el aprendizaje o que ese saber se haya adquirido realmente, porque una cosa es que el alumno o el niño haga una actividad, haga una suma, una resta, y que muchas veces a lo mejor los padres les pueden ayudar a los hermanitos y que te la entregan y que tú cayeras a cuentas de que el niño adquirió ese aprendizaje. Y finalmente, me parece ahí que nos menciona en el punto 3, nos dice valorar los avances a partir del punto de partida de los alumnos. Pues obviamente me parece que muchos de nuestros compañeros, o al menos fue lo que tratamos nosotros de rescatar desde la zona, partir del cierre del ciclo anterior con el informe final de cómo habíamos dejado los alumnos y que de cierta medida esa fuera la pauta para trabajar este ciclo. Sin embargo, creo yo que conforme pase más el tiempo y los contenidos se vayan complejizando, aunado a ello que los padres se van cansando, que a veces no nos da el tiempo para poner ciertas actividades o a lo mejor nos falta pericia para identificar los aprendizajes esperados más valiosos o los aprendizajes clave que nuestros alumnos necesitan, pues yo creo que esto se puede complicar mucho y se puede llegar a un gran rezago. Aquí también nos dice que consideremos las condiciones en las que se desenvuelven los alumnos y como bien señalaban mis compañeros, pues no hay que perder de vista el capital cultural de los papás, la capacidad económica que ellos pudieran o no tener, la infraestructura tecnológica, el manejo de las TICs, el uso de las plataformas y, por qué no decirlo, también de nosotros mismos como maestros que necesariamente y a través de la pandemia se nos obligó a acercarnos más a la tecnología y a buscar nuevas formas de enseñanza para nuestros alumnos. Entonces me parece a mí que se tiene que repensar esta situación bajo esas dos ópticas, USAER y CAM, y que no es una tarea fácil para nuestros compañeros y que al menos creo yo que hasta donde es posible para mí, yo trato de apoyarlos a ellos, trato de concientizarlos y de buscar aquellas evidencias más significativas que pudieran ellos obtener de los padres de familia. Y pues sí creo que al menos en unos términos de los que maneja aquí el documento, pues lo que se trata más que nada desde mi punto de vista es que el mismo gobierno tiene que buscar legitimar esto que estamos llevando a cabo. Por eso ellos insisten en el uso de boletas, en el uso de los acuerdos para los alumnos con educación más estandarizada o que han cumplido un poco más y con los otros criterios, porque al final de cuentas creo que lo que buscan es legitimar lo que se está haciendo para justificar el proceso educativo que ha fluido y que no se tuvo a lo mejor la visión o la precaución de buscar una alternativa, frenarlo, modificarlo o algo. Sería mi opinión. Sí, muchas gracias, maestro Lincoln. Pues sí, muchas situaciones que tenemos en este periodo, ¿no? Y que se han venido presentando. Maestro Apolonio, ¿no? ¿Usted qué nos Mira, puede compartir? está difícil este reto para todos los sistemas educativos nacionales de cualquier país, más para México. ¿Por qué? Porque ya lo dijo la compañera hace rato, termina un sexenio y luego otro y no se ven avances en los planes y programas de estudio, no se le da un seguimiento. Para darles un dato, en el plan de estudios del 2011, que está llevando ahorita preescolar, bueno, ahí en total de aprendizajes esperados de primaria eran 304
El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Eran 304 aprendizajes esperados. En el plan de estudios del 2017 son 549, que ese es el que llevan primaria y secundaria. En el plan de estudios del 2011 había 141 aprendizajes esperados de matemáticas. En ese plan de estudios del 2017, que es el que lleva primaria y secundaria, son 286 aprendizajes esperados. De ahí que es muy relevante que cada maestro en su grupo, independientemente de la parrilla nacional o la parrilla estatal, el programa de grado, pues se centre en su proyecto de grupo y específicamente para cada uno de los alumnos plantear lo que se nos ha pedido en los casos en que se requiera un plan de intervención del alumno individual. O sea, así tan sencillo. En el 2017, hablando del plan de estudios del 2011, el reporte que hay, en ese año, el reporte que hubo fue que el 60% de los alumnos reprobaron matemáticas y el 50% de los alumnos reprobaron español. Yo hablo de manera general, sin incluir, claro, a los alumnos con alguna discapacidad que están en las escuelas. ¿Por qué? Porque pues, llega el examen para 20 y tantos alumnos. Bueno, el grupo tiene 30, pues quitan a los que no quieren que presenten, a los alumnos con alguna discapacidad, pues para no bajar supuestamente, entre comillas, el nivel del grado, del grupo, y bueno, entonces, estos aprendizajes esperados del plan de estudios del 2017, aunque dice aprendizajes clave, supuestamente un aprendizaje clave, si tú lo trabajas, vas a arrastrarte a otros 4 aprendizajes, más o menos. Pero la verdad es que no hay, yo me puse a buscar y no hay muchos aprendizajes clave que tú lo trabajes y arrastres otros 3 o 4 que se vayan cumpliendo. Entonces, está complicada la situación. Lo que sí es cierto, bueno, que viene muy cargado el plan de estudios del 2017. Ojalá y hubieran dejado el del 2011, hombre, el del 2011, que era la reforma integral de educación básica. Que ahí hay una articulación de la educación básica, de aprendizajes esperados, de estándares curriculares, de competencias. Ojalá lo hubieran dejado ese para todos. ¿Por qué? Porque había más flexibilidad, porque estaba dividido en 4 periodos. El primer periodo era para preescolar, los 3 grados. El segundo periodo era para primaria, primero, segundo y tercero. El tercer periodo era para primaria, cuarto, quinto y sexto, y el cuarto periodo eran los 3 grados de secundaria. Hoy escucho y veo que hablan de primaria baja y primaria alta. O sea, de alguna manera están refiriéndose a algo del plan de estudios del 2011, primaria alta y primaria baja. Entonces, los alumnos, por ejemplo, del primer grado, que no accedían a los aprendizajes esperados de ese primer grado, de acuerdo al estándar curricular, tenían otros 2 años, otros 2 ciclos escolares para lograr esos aprendizajes esperados. ¿Sí me explico? Si en secundaria los muchachos no lograron los aprendizajes esperados de primer grado, tenían otros 2 años, otros 2 ciclos escolares para lograrlos y poder cumplir con el estándar curricular. Entonces, para mí era mucho mejor, o es mucho mejor todavía, el plan de estudios de 2011, como está estructurado, porque fue la reforma de preescolar 2004, la reforma de primaria 2008, la reforma de primaria 2008, pero la de secundaria fue en el 2006, pero ahí fue donde se articuló ya. Por eso el plan de estudios 2011, pues es el conjunto de todo un trabajo que se empezó a hacer desde 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, casi siete ciclos escolares, maestros, casi 7 ciclos escolares. Por eso yo estoy de acuerdo con la compañera cuando dice, pues es que no se le da continuidad. En el programa de Enrique Peña Nieto, en el plan de estudios de Enrique Peña Nieto, fíjense, ahí venían para trabajar en ese programa de Enrique Peña Nieto, venían para trabajar hablando de estrategias didácticas, porque ya escuché por ahí la palabra. En el plan de estudios del 93 eran puras unidades didácticas, hablando de estrategias didácticas. En el plan de estudios del 2011 había proyectos didácticos, planeación, que incluía la planeación, el desarrollo de la comunicación y la evaluación de ese proyecto didáctico y la socialización. Había situaciones didácticas,
Nada más, situaciones didácticas, proyectos didácticos, y bueno, es todo lo que yo tengo a la mano, pero en el programa del 2017, de julio del 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación, vienen para español, fíjense, como estrategias didácticas, actividades puntuales, actividades recurrentes, proyectos didácticos y secuencias didácticas. En el caso de las matemáticas, la única estrategia era situación didáctica. En ciencias naturales eran secuencias didácticas y proyectos didácticos. En geografía eran secuencias didácticas, proyectos didácticos y estudios de caso. En historia eran unidades de construcción del aprendizaje, las mentadas UCA. ¿Quiénes sabían eso? De todos los maestros de México, pues no alcanzamos a ver nada del plan de estudios del 2017. Aunque el modelo fue propuesto en el 2016, en el 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación y no alcanzamos a revisar pues nada prácticamente. Había problemas allá con los clubes en secundaria y no sé qué más. Bueno, había muchos problemas. En el caso de formación cívica, las estrategias didácticas eran el diálogo, la empatía, la toma de decisiones, la comprensión, la reflexión crítica, el juicio ético, proyectos de trabajo y participación. ¿Quiénes conocían esas estrategias? En el caso de educación física eran puros juegos cooperativos, en artísticas eran proyectos artísticos y en el caso de educación socioemocional y tutoría, que fue lo que se agregó como asignatura, pues eran aprendizaje situado, aprendizaje dialógico, aprendizaje basado en el juego y método de casos. ¿Quiénes conocíamos de nosotros, de los que estamos aquí ahorita, quiénes conocíamos todo eso? No alcanzamos. Entonces, es muy fácil criticar el plan de estudios de Peña Nieto si ni siquiera lo pusimos en práctica. Ni siquiera lo pusimos en práctica. El que pusimos en práctica por muchos años fue el plan de estudios del 2011. Ese sí. Entonces, por eso, yo pienso que la decisión de que los alumnos que no se han encontrado en ese primer periodo, pues tiene algo, a lo mejor tiene algo de lógica basándonos en el plan de estudios del 2011. De que si los alumnos de primer grado no adquirieron los aprendizajes ahorita, pues probablemente lo vayan a hacer en el segundo grado o en el tercer grado para alcanzar el estándar curricular y lograr las competencias. Ese es el asunto. Entonces, yo pienso que desde ahí, pues pudiéramos tener un poquito más de análisis y de reflexión, y esta información pues la tienen que conocer los maestros. Y ya les digo, el plan de estudios de 2017 está muy pesado, y en total de aprendizajes esperados de primaria y secundaria, sin contar los de preescolar, en el 2011 en España, en lengua y comunicación, porque así era el nombre de la asignatura, o así es. En el plan de estudios del 2011 de primaria y secundaria son 445 aprendizajes esperados. Y en el plan de estudios del 2017 de primaria y secundaria, en total son 836. ¿Que cómo lo sabemos? Pues nos sentamos, mi compañera Elsa Zamora, es asistente del director de MINUSFAER, y yo nos sentamos una semana y estuvimos revisando los planes de estudio, grado por grado, asignatura por asignatura, pues bloque, si quieren bloque por bloque, nos sentamos y lo registramos, hicimos ese trabajo nada más para tener la información, y esto está muy pesado. El plan de estudio 2017 está muy pesado, y yo le decía, si con el 2011, que eran muchos menos aprendizajes esperados, el 60% de los alumnos reprobó matemáticas y el 50% de los alumnos reprobó español, pues ¿qué se esperan con el plan de estudios del 2017? ¿Cómo ven, maestro? Ese dato, ese dato pues se lo dejo, pero es para el análisis, porque les repito, esto hay que verlo. Ahora, lo que sí les quiero comentar es que el maestro retome aprendizajes significativos que le van a ser útiles para la vida del alumno. Hay que quitar mucha paja, porque al final de cuentas el maestro tendrá que retomar aprendizajes esperados que le vayan dando movilidad a los conocimientos, a las habilidades, a las actitudes y a los hábitos. En el trabajo a distancia no hay hábitos, no hay actitudes, ni de alumnos ni de padres de familia. A veces ni del compañero maestro. Entonces, ¿cómo quiero yo trabajar a veces con los alumnos si ni yo tengo eso consolidado? Eso hay que trabajarlo. Al trabajar todo esto, vamos a estar trabajando de alguna manera esas 5 competencias para la vida que nos manejaban por el estudio de Jacques Delors desde el 96, como un trabajo de la ONU. ¿Cuáles eran las competencias para la vida? Para todas las personas, independientemente de su condición, bueno, tenían que
lograr competencias para el aprendizaje permanente, para el manejo de la información. Todo eso lo ocupan los muchachos que se atienden de USAER y que están en los CAM. Para el manejo de situaciones, ahí va lo socioemocional, la pandemia, el encerramiento, el manejo de frustraciones, para la convivencia y para la vida en sociedad, Esas competencias para la vida no están perdidas, no están desaparecidas, se van a seguir trabajando conforme vayamos avanzando en esto. Ojalá que pronto regresemos. Eso de educación socioemocional, desde el 2008, en la fase intensiva, venía en la última página de la guía que nos dieron para esa fase intensiva, venía el tema de la resiliencia. Desde el 2008, en el primer curso básico de formación continua, cuando desaparecieron los TGA, venía el tema de la resiliencia. Nadie le hizo caso a ese tema de la resiliencia. Entonces tuvimos como cinco cursos básicos de formación continua desde el 2008 al 2012, tuvimos 6 rutas de mejora del 2013 al 2018 y llevamos 2 programas escolares de mejora continua. Tenemos 11, tenemos 13 años y no hemos pues visto avances. Lo que sí les quiero comentar, porque aquí en el chat hay muchos compañeros, dice Claudia Aguirre, profe Polonio, gracias por darse tiempo de analizar y compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Hay muchas preguntas de muchos compañeros. Entonces, yo lo único que les quiero decir, hay parrilla nacional, hay parrilla estatal. Hay Aprende en Casa, hubo Aprende en Casa 1, hay Aprende en Casa 2. El maestro, empezaron con una planeación didáctica a distancia, donde el maestro ponía en el formato, yo compartí un ejemplo de preescolar, ponía en el formato el día, o sea, la fecha, el aprendizaje esperado, el video que va a ver en la televisión, y luego qué actividades tiene que hacer en casa, y luego tener la evidencia. Esa era una planeación, tomando en cuenta la parrilla nacional. Repito, era la fecha, el aprendizaje esperado, la referencia del tema que va a ver en el video, en la televisión, o lo va a escuchar en la radio, y luego las evidencias, los materiales con los que va a contar el alumno, o con los que debe de contar el alumno para hacer ese trabajo en casa, y el maestro tenía que asesorar, que orientar y que apoyar a la familia. Maestro Polonio, ya quedó. podemos ahorita en ese punto dejarlo para que en este último aspecto que vamos a abordar, precisamente iba a sugerir esta parte. Ahorita ya lanzó esa parte, ya lanzó esto. Tenemos esa parrilla, tenemos la programación, quienes lo trabajaron de esa manera, pero también qué pasó con aquellos que mandaron guías, qué pasó con aquellos que mandaron un trabajo que a lo mejor no estaba tan direccionado con el Aprende en Casa, ¿no? Sobre todo por todo lo que ustedes ya estuvieron aquí comentando. Con ese panorama, para irlo concretando en esta última ronda, ¿cómo podríamos orientar? ¿Qué ideas les pudiéramos dar aquí a los compañeros? Porque es algo que han estado aquí como preguntando, ¿no? ¿Qué hacer con ese panorama, con ese contexto que hay, ¿no? Sobre estos elementos, ¿no? Con aquellos que sí presentaron, con aquellos que estuvieron de manera intermitente, con aquellos que no se presentaron, ¿no? Con también la forma en cómo estuvo trabajando algunos maestros, porque también se perdió, lo platicábamos antes de iniciar la transmisión, que en algunos casos se perdió de vista la evaluación. Empezamos a planear, ¿no? Decía el maestro Lincoln, no esperábamos que esto se fuera a prolongar tanto, y el aspecto de la evaluación me parece que tampoco en algunos casos, no quiero asegurar, no se consideró hasta que llegó esto, y ahí es donde se empiezan a desatar un montón de cosas, ¿no? Aquellos que pidieron muchas actividades, pues ahora se las están enviando todas hasta por paquete. Y hay que hacer ante toda esta parte. Entonces, me parece que hay un mosaico de situaciones, no digamos que es un matiz, es un mosaico de situaciones que estamos viviendo, pero cómo podríamos irlas abordando, ¿no? Y sobre todo para nuestra población, que son alumnos con discapacidad, y esa otra realidad que decía el maestro Lincoln, ¿no? Cómo trabajar con estos niños de CAM y cómo trabajar con los niños que están incluidos en las escuelas regulares. Entonces, de ahí podemos tomarlo. Maestra, Rocío.
quiero retomar el punto sobre la cuestión de la atención y la evaluación en CAP. Coincido con el maestro Lincoln y bueno, lo hemos reconocido y planteado que educación especial también en estos momentos creo que está olvidada conceptual y en el enfoque de atención. Creo que desde el libro de principios y finalidades de la educación especial, que nos daba una orientación conceptual acerca de las necesidades educativas especiales, y tuvimos acceso a un cúmulo enorme de bibliografía, una nacional, otra española, una editada por la Secretaría de Educación, que nos permitió posicionarnos y adentrarnos en el tema de la integración educativa. Poco a poco se fue permeando la situación de la inclusión y vemos el libro de orientaciones para el funcionamiento de los servicios de educación especial del 2006 con una mezcla conceptual y de enfoque medio curiosa, ambigua, ¿sí? En unos términos se hablaba de inclusión, en otros de integración. Luego nos llega por ahí el INDEX, luego nos llega el diseño universal, luego nos llegan los marcos curriculares y entonces creo que ahorita yo mencionaba que tenemos un caos en educación básica con los planes y programas de estudio donde estos cambios tan rápidos no le permiten al maestro posicionarse conceptualmente de lo que va a manejar. Pero también en educación especial no tenemos una línea nacional donde conceptualmente nos posicionemos cómo trabajar en CAM. Esta situación de tratar a los niños con discapacidades severas y profundas que están en los centros de atención múltiple, con ajustes de los ajustes y más ajustes de los planes y programas de estudio, la verdad que suena infuncional e improcedente. Aplaudo el aporte del maestro Apolonio cuando nos habla de trabajar con aquellos aprendizajes significativos para la vida de los alumnos de CAM. Aprendizajes para la vida. ¿De dónde los tomemos? Creo que ahorita, por eso yo digo que ahorita se vale ser revolucionario, se vale ser innovador y creativo. ¿Sí? Si el maestro, dejando de lado los planes y programas, dejando de lado las situaciones, aporta elementos para una vida independiente del alumno, creo que es muy adecuadamente. Creo que, no sé, se ha venido orillando al sistema educativo mexicano a una situación de inestabilidad, que al maestro que está dando respuesta a las problemáticas de los alumnos es el que le toca ser creativo, ser innovador. Yo, retomando el punto de la evaluación y de este documento de las orientaciones, que quizás yo ya no le llamaría orientaciones, sino le llamaría como recomendaciones a ver si algunas funcionan y otras no. La verdad, porque están en términos, su redacción va en términos de condicionantes. Hay muchos condicionantes en los textos. En cada párrafo dice, si no tiene usted la opción A, puede trabajar la opción B o C. Si usted tiene la opción C, trabájale la D y la F. O sea, siempre hay un margen de elección en cada uno de los planteamientos que hace. Y es ahí donde yo hablo de la autonomía del maestro. Si te dan ese margen de elección, úsalo. ¿Sí? Úsalo. Da respuesta a tus necesidades, a tu contexto, en bien de los niños. Creo que ahorita como maestros sí tenemos que sacar nuestra ética, pero sí nuestra vocación como nunca. ¿Por qué? Porque tenemos un gran cúmulo de niños que no están, ahorita el capital cultural del maestro, de lo padre de familia, no está en condiciones, y creo que la mayoría de nuestros niños, que los papás no pueden dar más, ¿sí? Aunque quisiéramos, y entonces los maestros tenemos que
dar cuenta de ese aprendizaje de los niños, mantenerlos en la escuela, bajo la forma que sea, que el niño sienta que sigue un proceso educativo y que lo viva. Creo que también debemos de reconocer el valor social de la calificación, el valor social que le hemos dado al número. ¿Sí? En la cultura mexicana y yo creo que en la cultura de todo el planeta, el niño de 10 es el niño mejor tratado en la familia, ¿no? El niño de 5, el más sancionado. Entonces creo que ahorita sería una cuestión muy irresponsable poner un 5 en cualquier circunstancia. Ya hablo yo para educación básica y ya hablo yo para todos aquellos maestros de apoyo que dan recomendaciones y que del 5 depende de la opinión del maestro de apoyo. Creo que ahí sí sería una cuestión muy, muy irresponsable, porque si decimos que el punto de partida del alumno y el punto donde está, pero no tenemos un parámetro de referencia con que contrastarlo, ¿sí? Si ese es también donde se me hace en este juego de, primero tengo que tener muy claro qué voy a enseñar para también tener muy claro qué voy a evaluar. Y si no hice yo una evaluación inicial y partí de lo que me quedé del ciclo pasado, que no evalué el cierre, entonces estoy trabajando como con una serie de creencias, pero no estoy trabajando con realidades. Yo le mando actividad, dice, solamente se asignará un número cuando se tengan las evidencias bastantes y sustentadas. Entonces, si no las tengo, si solo tengo, puede ser que haya caído en un activismo sin sentido, ¿sí? Pero no actividades que vayan a subsanar aquellos elementos del nivel de competencia curricular que presentaba el alumno o que yo creía que presentaba. Entonces, creo que ahorita el momento, y luego a los alumnos que no, póngale una diagonal que no. Entonces yo también veo ahí en esas 3 opciones, digo, bueno, entonces va a haber niños con calificación y niños sin calificaciones. Entonces las boletas van a aparecer, así como va a aparecer la boleta del tercer trimestre. ¿Sí? Entonces retomo, creo que sí tendría que pensarse bastante. Y esto va para los maestros de apoyo, que cuando sus maestros de la escuela regular le pregunte por si Juanito, maestra, ¿usted cómo lo vio? ¿Qué le ponemos? Solamente tendrá que ser un acto de mucha responsabilidad poder decir, ¿sabe qué? Sí lo atendí, sí tuve comunicación con él, sí la familia se puso en contacto, sí tengo la evidencia para decir, este niño superó, y partir del hecho en cuál era su nivel de competencia curricular, y sí superó, ¿sí? Creo que en CAM es una cuestión muy diferente, muy difícil. Creo que el número ahí, todos nuestros niños merecen 10, ¿sí? Así es. Entonces, creo que la situación en USAER es donde se nos pone un poco más compleja, porque la opinión del maestro de apoyo pesa muchísimo en ese número, y que sabemos el valor social que tenemos en relación al número. Y yo le recomendaría a todos los maestros de apoyo que nos están escuchando, cuidado con el número que asignan, y yo apego al profesionalismo y valoro el profesionalismo de todos los maestros de apoyo por continuar acercándose a nuestros niños indistintamente del contexto y de la situación socioeconómica que están viviendo en estos momentos. Sería todo, maestro Alfonso. Muchas gracias, maestra Rocío. Maestra Luli, si quiera compartirnos también algo con relación a este punto. Sí. ¿No? ¿Qué podríamos ir sugiriendo con base en lo que usted vive? Adelante, maestra. Sí, como para orientar, ¿verdad? Y saber que, pues, cómo nos vamos a mover en esta parte de la evaluación. Bueno, primeramente, para continuar, pues, con nuestro quehacer educativo y en esa atención que les estamos dando a nuestros alumnos en CAM y en USAER también, pues definitivamente... Está apagada su cámara, maestra. A ver si la puede... A ver, espérenme. Ajá. Ok. Ándele, ¿Sí? sí, Ok. maestra. Sí, lo primero es que, o sea, considerar, nosotros estamos retomando el no salirnos de ahí, ¿verdad? Considerar las condiciones muy específicas en las que se desenvuelve cada uno de nuestros educandos, y sobre todo, pues, en este periodo de pandemia, ¿verdad? El referente o nuestra base, ¿verdad?
para este proceso de valoración, de evaluación, bueno, que hemos dicho que, o sea, hemos analizado, hemos reflexionado, ¿en realidad es una evaluación o estamos en condiciones de valorar, verdad? Pero el referente o el punto de partida o sea, considero que es la planeación, porque en la mayoría de los maestros de CAM y USAER, pues hay una planeación, y desde la primera sesión de consejo técnico donde se nos llevaba a considerar y reflexionar sobre la planeación y desde la planeación emitir la estrategia de evaluación o pensar ya en la evaluación, pues partir desde ahí, ¿verdad? Porque en la planeación de los maestros están considerados los ajustes, las adecuaciones que se realizaron, los aprendizajes significativos que se seleccionaron, las habilidades socioadaptativas que se iban a trabajar y a desarrollar en los alumnos según la condición de ellos. Entonces, partir de ahí, de eso que ya se tiene y pues tratar de valorar este proceso que han vivido los alumnos, ¿verdad? Y a partir de esa planeación y de esa visión de estrategia evaluativa que hay, pues dirigirnos en cuanto a las preguntas de qué evaluar, porque ahí están establecidos aprendizajes, habilidades socioemocionales, para a quién vamos a evaluar, porque definitivamente pues tenemos la participación de los padres de familia, cómo vamos a evaluar y para qué vamos a evaluar, o sea que esa información que hemos tratado o que hemos rescatado a lo largo de este proceso de aprendizaje en Casa 2, pues para qué nos va a servir, ¿verdad? Eso es lo que yo retomaría, ¿verdad? Y lo que estaríamos en algún momento dado, pues trabajando o apoyando a nuestros compañeros para atender este momento de valoración. Gracias. Muchas gracias, maestra Luli. Maestro Lincoln, ¿no? Ok. Adelante. Bueno, pues me parece que obviamente ha sido un esfuerzo de todas las partes, de los niños con sus posibilidades, de los padres de familia, que han sido el eje rector en las actividades, son una pieza clave. ¿Por qué no reconocer sus esfuerzos con sus pros y sus contras, con sus altibajos según sus posibilidades y sus condiciones? Y el esfuerzo que realizan nuestros compañeros docentes, tanto regulares como de educación especial. Yo creo que, quieras o no, el sistema educativo sigue fluyendo. Obviamente, como lo platicábamos antes de iniciar, pues lo que tratan es de legitimar, y la única forma de legitimar lo que se hace es otorgando una calificación, tan así que nosotros mismos estamos asumiendo y sumisos sobre una credencialización, que el licenciado, que el maestro, que el doctor, que el X, que el Y, que el Z. Entonces, es una enfermedad de nuestra sociedad, esa credencialización. Sin embargo, es un sistema que no se puede quitar. A mí me parece que quizás dos posibilidades para evaluar esta etapa como posible ejercicio y que a lo mejor con cierto toque de justicia para todo el mundo pudiera ser que se realizaran reuniones a través de Zoom, como la que estamos llevando nosotros ahorita, pero que en este caso se pudieran dar entre los docentes regulares y el equipo interdisciplinario y docente de apoyo de la USAER, donde le otorgaran unos 10-15 minutos para socializar cada caso en lo individual, con sus particularidades, sus pros, sus contras, todo lo que haya fluido, su trabajo entregado, lo que no entregaron, por qué no lo entregaron, causas, etcétera, y tratar de rescatar, aunque sea de manera muy somera, los procesos y procedimientos de enseñanza-aprendizaje que los jovencitos, los niños están viviendo, y que quizás pudieran hacer uso de rúbricas para tratar de tener un poco de parámetros, y también a través de esa socialización de los casos, tratar de otorgar, aunque les digo, pues para mí me suena incongruente, ¿no? Pero bueno, en fin, el sistema nos pide números, y que pudieran ser calificaciones un poco más justas para todos ellos. Y en el caso de CAM, pues con más ganas, ¿no? Que estaríamos evaluando los aprendizajes del niño partiendo de sí mismo, en su proceso evolutivo, los esfuerzos que los padres realizan, el trabajo interdisciplinario y de equipo que ellos como CAM vienen realizando, porque es un esfuerzo. En este caso, por ejemplo, yo en las condiciones de mi región donde trabajo, pues el internet falla mucho, la economía de los padres es muy precaria, culturalmente también es muy bajo, entonces sería injusto el usar una misma
medida para todos. Yo por eso propongo también esa opción de reuniones interdisciplinarias, equipo de apoyo, padres de familia, rúbricas, y que se hiciera una evaluación más justa dentro de lo posible, que a final de cuentas, y si llegamos a una reflexión personal, en esta vida nunca dejamos de aprender, y que luego a veces las credenciales que se nos otorgan, pues no significan nada. Luego es simplemente un papel, y que luego hay gente que tiene menos credencialización que nosotros y nos da muchas lecciones de vida y de aprendizaje. Entonces yo creo que obviamente que los papeles y los títulos sirven para los trabajos, pero yo creo que lo más importante y lo más valioso es reconocer los procesos que los niños viven, el crecimiento individual, los esfuerzos de los padres y reconocer el trabajo que los docentes, directivos y maestros hacen todos los días, y pues deseando que en próximas etapas evaluativas tengamos un criterio más amplio de herramientas para evaluar, no solo estas que nos mandó el documento, que me parecen un tanto ridículas e injustas en muchos de los casos. Y pues esa sería mi propuesta, ¿no? Que se hicieran reuniones interdisciplinarias para los casos de los niños con USAER, con maestros regulares, con rúbricas, con anotaciones, observaciones, etcétera. Y para acá, pues con más ganas, ¿no? Por esa población que tanto necesita, una valoración, una punta de arranque del trabajo, que sea una pauta para cambio constante, hasta dónde llegué, que puedo mejorar, y así caer en un poco más de justicia, que a final de cuentas el sistema educativo sí va a seguir igual, y creo que vamos a seguir tristemente credencializándonos y creyendo que la calificación, un número, te hace más valor como persona. Entonces, para mí eso es falso, y yo me quedo con eso. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, maestro Lincoln. Maestro Apolonio, ¿qué pudiéramos orientar, ¿no? Ya ahí se quedó en esa pausa usted en el bloque anterior, ¿no? Con ese ejemplo que usted ponía, ¿qué se pudiera sugerir de evaluación? Que ya nos mencionó varios elementos, ¿no? Adelante, maestro. Sí, hay algo muy importante, o sea, haz de cuenta que hay un comunicado que emitió la Secretaría de Educación Pública y lo compartió el maestro Uchija, el de Soy Docente, mucha gente lo ve, en donde en ese comunicado, en el punto 9, nos dice a todos los maestros de educación básica que independientemente de la parrilla nacional, el maestro es el responsable de la planeación y de la evaluación. Ahí está, ahí está. Ahí está el punto 9. No recuerdo el nombre del documento, pero lo compartió el compañero Uchija. Creo que es de la Ciudad de México y es ATP. Entonces, bueno, yo lo escuché, me pareció muy sensato y muy real. Entonces, los maestros de apoyo, al menos los que están en mi USAER, trabajan en coordinación con trabajo colaborativo con los maestros de la escuela regular. Ya primaria y secundaria, atendemos 4 primarias y 3 secundarias. Y de acuerdo a la Liga Aprende en Casa e Inclusión, viene educación indígena, trae 2 carpetas, y viene educación especial, trae como 4 carpetas. Y en una de esas carpetas viene hablando de las orientaciones generales, donde los maestros o el personal de educación especial debe de ponerse de acuerdo con el personal de educación básica para la atención a los alumnos. ¿A cuáles? A los que hay que atender. Y ese ponerse de acuerdo en la atención de los alumnos es ponerse de acuerdo en los aprendizajes, en la metodología, en los materiales, en los espacios, en los tiempos, en la evaluación. Ahí viene en la liga. Ahí aprende en casa, creo que dice inclusión o educación inclusiva, y ahí vienen 2 carpetas, de educación indígena y de educación especial. Y en la educación especial vienen las orientaciones muy precisas de que el maestro de educación especial debe de trabajar en coordinación con el maestro de la escuela regular para las orientaciones, las sugerencias y el acompañamiento. Esas eran las 3 funciones del maestro regular en Aprende en Casa 1. Pero ahorita Aprende en Casa 2, ya los tienen planeando y dando clases virtuales. Eso no estaba contemplado. Al inicio no estaba contemplado que el maestro tuviera su aula virtual en su casa y diera clases. A nivel nacional está planteado, de aquí, del 23 de agosto al 19 de diciembre, está planteado la parrilla nacional, las clases en la televisión, en el radio o actividades en cuadernillos para las comunidades lejanas. Así está planteado. Pero hay estados que tienen una parrilla estatal y aparte, pues se están obligando de alguna manera a los maestros a dar sus clases virtuales a los alumnos, a su grupo.
Bueno, a lo que voy yo es que el maestro ya está haciendo su planeación didáctica. Por muchos años el maestro la compró de lainitas, la bajó de internet, pues se la pasaron, yo no sé. Hubo alguien que nada más le cambió el ciclo escolar por el otro. Entonces, de manera general, hay muchos compañeros que no están acostumbrados a planear. Y lo digo con respeto, ¿verdad? Entonces, entre esos elementos didácticos que debe de tener la planeación didáctica del maestro, pues el último elemento didáctico es la evaluación. Si el maestro hace una planeación para una semana, para 15 días, para un mes, para un bimestre, para un trimestre, para todo un año, todo proyecto didáctico o todo proyecto educativo, pues tiene que tener al final una evaluación para ver cómo se terminó. De aquí hay que jugar con los tres términos: evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación sumativa. Dentro del mes, de una planeación mensual, la evaluación inicial sería al inicio del mes. Si es mensual o bimestral o trimestral, sería al inicio del periodo. La evaluación formativa se va dando durante ese periodo y la evaluación sumativa pues va a ser el resultado de todo lo que se trabajó en ese periodo, sea una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses o todo el ciclo escolar. A lo que voy yo es que el maestro es el responsable, independientemente de estos acuerdos y de todo lo que nos están presentando, es el responsable de evaluar. Al inicio de este ciclo escolar, a todos los maestros se les pidió que hicieran un plan de trabajo para todo el ciclo escolar. Aparte del programa escolar de mejora continua de la escuela, en la séptima sesión ordinaria se iban a evaluar las metas de ese plan individual del maestro y se iban a evaluar las metas del programa escolar de mejora continua. En esa séptima sesión no tuvimos sexta sesión, no tuvimos séptima sesión, no tuvimos octava sesión. Hubo una sesión de consejo técnico para finalizar o para el cierre del ciclo escolar. Por eso hoy volvieron a pedir que retomaras la ruta de mejora escolar del año pasado y que la enriquecieras con lo que está pasando a distancia. Por eso lo pidieron, porque no vimos sexta, ni séptima, ni octava sesión. Entonces, el maestro es el responsable, al final de cuentas, de la planeación didáctica para sus muchachos y de la evaluación. Ahora sí, ¿cómo va a evaluar el maestro? Pues como lo tiene contemplado en sus planeaciones. En sus planes individuales de los alumnos viene un punto ahí. Si hay alumnos con alguna discapacidad que requirieron de un plan de intervención individual, en uno de los puntos, aparte de la detección inicial, de la evaluación psicopedagógica, del informe de la evaluación y del plan de intervención y de la puesta en marcha del plan de intervención, bueno, en uno de los puntos de ese plan individual es qué técnicas e instrumentos de evaluación vas a aplicar para este alumno. Entonces, si hablamos de la técnica observación, pueden ser registros, listas de cotejo o escalas. Si hablamos de la técnica entrevista, pueden ser guías de preguntas o portafolios de evidencias. Si hablamos de la técnica encuesta, pues es un cuestionario. Y si hablamos de la técnica pruebas, pues pueden ser pruebas escritas, pruebas orales o pruebas objetivas. Esa es una información nada más, hablando de técnicas e instrumentos de evaluación. Si el maestro registró en su planeación con qué instrumentos va a evaluar a sus alumnos, pues eso lo puede utilizar, independientemente de que nos estén diciendo. Si hubo presencia y participación sostenida, pues es 10. Si hubo presencia y no sé qué intermitente, pues es tanto. Y si no hubo, pues es tanto. Independientemente de eso, el maestro tiene la facultad, porque es el responsable. En caso de que no haya maestro, va a evaluar el director o el supervisor, pero el maestro tiene esa facultad técnico-pedagógica, de acuerdo a su planeación. Oye, espérame, pues yo aquí tengo contemplado que así los voy a evaluar a distancia, y se acabó. Sí, no, definitivo, maestro. Creo que una de las claves que aquí se fueron trabajando fue que el maestro tiene la libertad de asignar la calificación. Así Yo creo que, y ahorita me parece que sí rescatar la parte objetiva, no esa parte visceral que también tenemos, porque
Algunos maestros quizás están enojados porque los papás no participan, ¿no? Y me parece que también algo de sensatez en el documento habla precisamente de ahorita no juzgar toda esa parte, ¿no? Todas las circunstancias que vive la población, porque estamos en una contingencia sanitaria, ¿no? Me parece que eso es algo que sí se puede recuperar, pero sí, me parece que hoy tenemos esa oportunidad como docentes de rescatar lo que hemos trabajado. ¿Qué valor le vamos a dar? Yo creo que también va a depender de la objetividad de cada docente, ¿no? De la cantidad o calidad de productos que pidió, de la forma en cómo participaron, las familias también para apoyar esta situación, ¿no? Y yo creo que es apelar a ese buen juicio del docente, a la objetividad en cuanto a estas condiciones que tenemos, que son extraordinarias, que eso es algo que no debemos de perder de vista, ¿no? Es una situación extraordinaria, ¿no? Poder también ser flexibles en esas situaciones, ¿no? Decía por ahí también los maestros, ¿cómo podemos beneficiar a esta población de alumnos, esta población, perdón, con discapacidad principalmente? Que una alternativa, ya nos decía el maestro Lincoln, hacer reuniones para poder determinar qué se va a poner de calificación, ¿no? Entre los especialistas de la SUSAER o la SODEI, con la escuela regular y poder asignar la mismo CAM, ¿no? Entre su mismo equipo interdisciplinario con el que cuenta, ¿no? Cómo va a ir también tomando esta base. Pero creo que lo importante es que el docente es el responsable, pues, de este proceso, y cada uno tiene, pues, los elementos para poder determinar en este momento con esta valoración de calificación, cuál es la que va a asignar, ¿no? Pero creo que también algo que no podemos perder también es que tenemos que tratar de mantener a la población, ¿no? Que eso es un reto para todo el sistema educativo también y para los maestros. ¿Y le parece, maestro Polonio, para que vayamos cerrando? Sí, Y ahorita le nada dejo el comentario. ¿Cuál sería su comentario? más que tener mucho cuidado con los padres de familia, porque la actitud de muchos padres de familia es echarle la culpa a la escuela, al maestro. Hoy me hablaron de la Dirección de Educación Especial por un maestro con discapacidad que está en una secundaria. Me dijeron, oye, la mamá está reportando que le tiene miedo a la evaluación porque, pues, pues al muchacho no lo han tomado en cuenta en los grupos. Dije, espérame, déjame le hablo a la maestra de apoyo de esa secundaria. Hablé con la maestra de apoyo y me dice, profe, están los grupos de WhatsApp, lo que usted quiera, están todos, tienen la información, tienen los enlaces, tienen todo, y el muchacho no se ha reportado y no se ha presentado. Entonces, ahora, como saben que se va a pedir quienes no se han reportado, y que se va a dejar pendiente la evaluación, entonces, pues ya andan preocupados. La verdad, hay que tener mucho cuidado con los padres porque también entran en este juego. Hay un maestro, compañero, director de una primaria donde dice, ya se cansa de hacer videos para los padres y dice, oigan, de 35 alumnos de quinto grado, nada más 7 se han reportado. Y de 25 de primero, nada más 3 se han reportado. Pues, ¿qué pasa, verdad? Entonces, hay mucha apatía de muchos padres de familia. Y bueno, hacer lo que nos toca, registrar todas estas acciones y tener la evidencia de que se les buscó, se les invitó, se les envió la información o el enlace o lo que sea, porque es muy fácil echarle la culpa al maestro. Entonces, es una invitación para que nos pongamos listos todos. Sí, sí, qué bueno que lo retoma, maestro Polonio, porque sí, creo que ese es otro elemento que debe de recuperar los maestros, ¿no? O sea, no seguir teniendo o tratando de tener ese registro de la comunicación con esas familias que no se han presentado y comunicarlo a sus directivos, a sus supervisores, precisamente para evitar esto que dice el maestro Polonio, ¿no? Porque a veces el papá en algunas situaciones sí dice que el maestro es el que no le recibe llamadas, es el que no lo está incluyendo en las actividades, pero bueno, ya esas son situaciones específicas, pero que también requieren de una sistematización para nosotros también ampararnos ante ese otro tipo de cosas que sí se están presentando. Y bueno, como una reflexión final, ya en otro momento quizás valdría la pena reunirnos para ver cómo nos fue, ¿verdad? Al regreso, al retorno, y pudiera ser un buen proceso y poderlos invitar nuevamente para que platiquemos, ¿no? Cuando se da, cómo fue el encuentro, ¿no? Y poder hacer como una rendición de cuentas entre esto que sucedió, ¿cómo ven? Claro que Entonces, sí. ¿sí? A mí me Entonces gustaría vamos a hacer esta. Sí, maestro, que se hiciera Lincoln, una adelante. plática, no, nada más que estaría interesante que hiciéramos una plática, ¿no? Sobre el DUA. Si realmente el DUA nos corresponde a nosotros como educación especial implementarlo, si lo estamos viendo como la tablita de salvación, o si realmente el DUA sería
una aportación, un elemento a trabajar más en educación regular que en educación especial. Ese sería un tema muy interesante y yo creo que valdría la pena abordarlo. Perfecto, pues Gracias. vamos a considerarlo, maestro Lincoln. Lo voy a anotar por aquí, ya lo tenía contemplado, pero el DUA me parece que en estos momentos, sí, por las condiciones en las que estamos, sí, pues es algo que para mí en algunos casos, pues sí, es como tenerlo en pausa, ¿no? Por todas las condiciones en las que nos encontramos. Pero vamos a considerarlo. Entonces, ¿cuál sería como una reflexión ahorita que puedan dar concreta, ¿no? Específica sobre este punto de la evaluación? Empezamos, maestra Rocío, y terminamos igual con el maestro Apolonio. Yo considero que todo maestro debe de realizar un análisis muy profundo del documento de orientaciones y apelar a una reflexión sobre su práctica y una reflexión sobre las condiciones de su grupo. No quiero yo, que lo considero muy grave, la cuestión de ni el maestro, ni los padres, ni los alumnos, a veces se encuentran en las condiciones óptimas para realizar la tarea de la educación, ¿sí? Yo considero muchísimo el nivel, que la importancia que tiene el nivel sociocultural y las posibilidades de los padres para favorecer el aprendizaje en sus hijos. Las condiciones económicas, muchos de los padres, o sea, se dan muchas circunstancias. Yo creo que si tomáramos como dato estadístico los años de escolaridad de la población mexicana, ese dato nos da un increíble panorama de la situación de lo que podemos esperar. ¿Sí? Entonces, emitir una calificación donde sustentada en el trabajo de los padres, en el seguimiento de los padres, donde está el nivel de escolaridad en los medios rurales y semiurbanos son de 7 grados, de 7 años de estudio, la verdad que no podemos esperar mucho, ¿sí? Entonces, nada más con ese dato aportaría, creo que la calificación, si la tiene que aportar el maestro de CAM, que la aporte, pero con toda la ética, toda la responsabilidad y toda la reflexión sobre su práctica que puede hacer. Si la opinión del maestro de apoyo para asignar una calificación tiene que tener toda la evidencia posible, porque sobre todo va a condicionar un momento de un número al alumno y una situación. Creo que yo apelaría a la ética, a la vocación de los maestros de apoyo, de los maestros de CAM, para tomar con las debidas medidas, en la reflexión posible, este tema de la evaluación. Ese sería mi comentario final. Muchas gracias, maestra Rocío. Maestra Luli, ¿qué pudiera dejarnos como reflexión? Está apagado su micro, maestra. Adelante. Sí, pues retomando la experiencia que hemos tenido en la zona, ¿verdad? Apelo a la facultad que tenemos los docentes para planear y evaluar. Y creo que pues hoy tenemos la oportunidad de valorar lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, quiénes han contribuido, porque pues no lo hemos hecho solos. O sea, ahorita aquí unos actores importantes en todo esto, pues son los padres de familia. Entonces yo pienso que este momento, independientemente de todas las aristas que podemos y que valiosamente aquí hemos rescatado y reflexionado, ¿verdad? Yo siento que puede, o sea, puedo decir que está ahí la confianza de que los docentes, hablo de mi zona, ¿verdad? De que los docentes pueden, o sea, tienen los elementos para hacer una valoración, no tanto pensada en emitir una calificación, y mucho menos si pensamos en nuestros alumnos de CAM, pero sí de rescatar todo ese proceso que hemos vivido, toda la información que hemos de alguna manera, o sea, obtenido, porque una cosa pues sí nos queda clara también que la
se le ha dado continuidad a este hecho, o sea, la atención de los alumnos de una manera sostenida. La respuesta ha sido variada de los padres de familia, pero pues también las condiciones también las conocemos, ¿verdad? Entonces pienso que en ese aspecto, ¿verdad? Podemos tener la confianza y la facultad de decir, en cuanto a procesos, pues el alumno está así, pero también, o sea, en cuanto a la intervención de nosotros, pues qué tenemos que mejorar, ¿verdad? Eso sería lo que puedo compartir. Muchas gracias, maestra Luli. Bueno, pues me parece que obviamente habría que rescatar los procesos que hemos vivido, tanto los padres como los alumnos, como nosotros mismos como maestros, valorar los esfuerzos, el trabajo que se ha hecho con las facilidades y sobre todo con las dificultades que se enfrentan. Y yo creo que, o al menos pienso, que en épocas de pandemia no hay que casarnos con modelos, que si bien es cierto, o al menos desde mi perspectiva, este modelo de la inclusión, pues sigue avanzando. Yo creo que estamos realmente, si lo analizamos a fondo, estamos en un proceso de transición todavía de la inclusión y de la integración. Hay que ser fríos para verlo, pero me parece que no estamos en un proceso de inclusión real, tan simple como que las etiquetas siguen persistiendo, ¿no? Entonces yo creo que en este punto lo importante es valorar los esfuerzos que los alumnos han hecho, los padres de familia, los docentes, y que en un caso de pandemia como el que estamos viviendo, si es una situación emergente la pandemia, pues ¿por qué no ha de ser una situación emergente la manera de evaluar? Y en esa situación de emergencia, de ser algo emergente, que surge, que emerge, que nace, pues yo creo que los docentes tenemos muchas facultades y habilidades para evaluar de diferentes formas, por nuestra formación, por nuestras experiencias, por los cursos que hemos tomado. Entonces, yo los invitaría a eso, ¿no? Una cosa es que salgan los documentos normativos que nos den sugerencias, que a fin de cuentas, como decía la maestra María del Rosario, son eso, incluso a veces muy cuadradas, y yo nomás me quedo con eso. Si estamos en una situación emergente, ¿por qué no surgir o por qué no hacer un modelo emergente de evaluación donde, de acuerdo a nuestras posibilidades, conocimientos, condiciones del contexto, podamos aplicar diferentes instrumentos como observaciones, rúbricas, etcétera? Tan simple. Situación emergente, evaluación emergente. Con eso me quedo. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, maestro Lincoln. Y maestro Polonio, ¿con qué le gustaría cerrar esto? Está apagado su micro, maestro. Solamente que no hay que perder de vista el tema de la inclusión. Ese es el asunto. Entonces, Mel Einscough nos marca 5 pasos para la inclusión y no debemos de perderla de vista ni con la estrategia presencial ni con la estrategia a distancia. Primer paso, hay que tener claro la dirección que queremos tomar. Hay que utilizar las habilidades y el conocimiento existente del maestro, de los padres, de los alumnos. Hay que desarrollar un lenguaje compartido sobre la práctica. Hay que promover el respeto por las diferencias y hay que compartir la responsabilidad del liderazgo. Ahorita se maneja a nivel Iberoamérica el liderazgo directivo, pedagógico, distribuido. Y bueno, me falta el otro. A lo que voy yo es que en el primer paso de eso que tenemos que tener bien claro, es que la inclusión a la diversidad incluye la presencia de los alumnos, su participación y el logro de todos los estudiantes, o sea, la evaluación. Y eso no hay que perderlo de vista. Cuando se refiere a la presencia, a la participación y al logro, están pidiendo en muchos países, bueno, algunos países, pues decretaron cierre del ciclo escolar y la promoción de todos los alumnos. Pero lo que se está pidiendo en México, por lo que yo veo en la evaluación de este primer periodo, pues es no sacar del sistema educativo a los alumnos, ver este primer periodo como una evaluación pues concreta, qué está pasando, con cuáles alumnos hubo comunicación constante, con cuáles intermitente y con cuáles nada, y luego ver después qué va a pasar
¿Y después qué va a pasar? Porque lo que se quiere es mantener el derecho a la educación de todos los alumnos en el sistema, pero en toda educación básica, no nada más en primero, o en segundo o en tercero. Hay escuelas que no han encontrado alumnos y ya los dieron de baja. Entonces yo creo que hay que esperarse, un poco, pues para poder tener más elementos. No podemos de tajo cortarle la cabeza a los muchachos y decir, ¿sabes qué? Ya estás fuera. Porque eso de plano ya es exclusión. Decía el doctor de ayer, por ahí está muy activo en los chats, decía, hay escuelas que ya estaban con la inclusión, hay escuelas que estaban con la integración, hay escuelas que estaban con la segregación y de plano hay escuelas que estaban con la exclusión. Entonces, hay que mantenernos en la inclusión, presencial o a distancia, pero hay que mantener. Miren, a manera de reflexión, nada más les voy a decir que hace 5 años publicó Óscar Macías Álvarez el 17 de octubre de 2015 14 cosas obsoletas en las escuelas del siglo XXI. 14 cosas obsoletas en las escuelas del siglo XXI. Hace 5 años, en octubre, hace 5 años. 1, las salas de cómputo, las aulas aisladas. Hay maestros que cierran su aula y no entran maestros, no entran padres de familia. Yo mantengo mi aula. El aula aislada, pues es puerta cerrada, pero también esa aula aislada es no aceptar que los alumnos pueden adquirir conocimientos fuera de las aulas, fuera de la escuela. Las escuelas que no tienen Wi-Fi, les estoy hablando del 2015, las escuelas que no tienen Wi-Fi, la prohibición de celulares y tabletas, hubo un tiempo que se prohibían. El director de tecnología era administrador, los maestros que no comparten lo que hacen, estaba obsoleto, las escuelas que no tienen Facebook o Twitter estaban obsoletas, las cafeterías con alimentos que no son sanos estaban obsoletas, que la escuela iniciara a las 8 lo veían como una cosa obsoleta. ¿Por qué? Porque decían que había estudios donde los muchachos se sentían más cómodos si entraban un poquito más tarde o salían un poquito más tarde. A nivel empresarial, lo importante no es cumplir, en muchas empresas, no en todas, lo importante no es cumplir los horarios, es cumplir las metas. Por eso ahorita, en esta educación a distancia, no hay horarios, maestros. Ahorita lo normal es que no hay normativa, no hay horarios. Los maestros están trabajando en la mañana, en la tarde, en la noche, por WhatsApp, por celular, por mensajes, visitas domiciliarias, lo que ustedes quieran, pero lo normal ahorita es que no hay normatividad. Entonces, eso era otro punto de que, pues, más que cumplir los horarios, hay que cumplir las metas. En el punto 10 nos decía comprar diseños de póster, folletos y sitios web para la escuela, cuando los muchachos los pueden hacer con los materiales, con las herramientas, con las computadoras. Las bibliotecas tradicionales pues deberían de cambiar. Todos los alumnos obtienen lo mismo. Nos ponen el ejemplo de que los alumnos que están estudiando inglés, pero hay algún alumno que es bueno para el dibujo, pues no le hacen caso al dibujo, mejor le siguen dando el apoyo para el inglés, porque tiene que aprender lo mismo que todos. Cuando si se trabajara esa parte del dibujo, que es la fortaleza del alumno, pues se trabajaría un talento y no se le dejaría morir el talento. Entonces, los talleres de desarrollo profesional para todos, una vez al mes o una semana en fase intensiva, pues no son suficientes. Los maestros tenemos que estarnos actualizando a diario con la práctica en esa formación. Hablando de evaluación inicial, formativa y sumativa, pues los maestros tenemos que irnos formando durante toda la práctica. Y ya como último punto, pues las pruebas estandarizadas estaban obsoletas. Desde hace 5 años, eso nos dijeron. No puede decir el sistema educativo nacional de cualquier país, no pueden decir la pandemia nos pescó de sorpresa, no sabíamos qué hacer. Ya desde hace 5 años hay información de que los sistemas educativos nacionales en muchos países estaban obsoletos. Y la pandemia lo vino a mostrar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, retomar estas 14 cosas obsoletas de las escuelas del siglo XXI y retomar qué es lo que tenemos que cambiar cada quien en nuestra escuela, en nuestra zona, en mi grupo, yo como maestro, qué es lo que tengo que cambiar. Buenas noches a todos, qué bueno que los vi, qué bueno que los saludé. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Alfonso Millán. Millán, ¿verdad? Millán. Ajá. Okay, entonces, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto estar con todos ustedes. Híjole, pues muchas gracias, maestro Polonio, maestra Rocío, maestra Luli, maestro Lincoln. Gracias por su participación. Y pues
podemos ir platicando acerca de lo del DUA, si alguien de ustedes, bueno, ya lo checamos, ¿no? Si a alguien le interesa que lo abordemos o participar, lo dialogamos. Y pues bueno, mucho que reflexionar, creo que se dieron muchas ideas en los comentarios que aquí se estuvieron manifestando. Abordamos algunas, hay muchas interrogantes, no podemos abordar todas, pero creo que lo que se decía aquí, ¿no? Cada maestro tiene esa posibilidad, apelamos a los buenos juicios, ¿no? A la ética profesional, ¿no? Que cada uno tenemos para poder abordar este tema que a final de cuentas nos lo están exigiendo, que es la calificación, y pues tratemos que sea lo más justa, lo más pertinente y que pueda abarcar esta valoración, como decía también la maestra Luli, esta valoración de los esfuerzos, que también por ahí está mencionado en el documento, ¿no? Entonces hay muchos elementos que podemos ir considerando y pues muchas gracias por la participación de los que estuvieron aquí acompañando esta charla y pues los invito a que en un tiempo que tengan ver los comentarios que por aquí se manifestaron y si gustan compartir ahí algo, bueno, pues los hagan también a las personas que aquí nos escribieron. Es muy complejo poder leer todos, pero sí hay muchas situaciones y se refiere aquí que también dio luz para algunos, ¿no? Que no sabían hacia dónde direccionar este proceso o qué hacer como docentes, ¿no? Para evaluar. Pues muchas gracias, que tengan... Muchas gracias por la invitación, Alfonso, maestro Apolonio, Luli, maestro Lincoln, un placer haber compartido con ustedes estas disertaciones, las aportaciones, creo que es un momento de aprendizaje. Gracias, Alfonso. Gracias. Sí, pues muchas gracias. Aquí Colectivo Educación Especial hoy, también TEI de México, que también estuvo en esta charla. Pues les agradecemos el que estuvieran con nosotros y pues no se desconecten. Voy a terminar aquí la transmisión. Nos vemos el día de mañana. Va a estar Lucy Otero, que es ella es colombiana. También ella ha trabajado mucho lo del DUA, pero va a trabajar precisamente estos ajustes razonables, cómo poder irlo trabajando en estos aprendizajes esperados, que puede ser como una pauta para pensar este siguiente periodo, ¿no? Que es unas herramientas que nos puedan compartir. Pues aquí el día de mañana los esperamos a las 8 con Lucy Otero. Muchas gracias y buena noche.